días, el Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición estar en la casa del Señor, hermanos. Es una bendición poder recordar que hace 34 años Dios permitió que esta obra iniciara, hermanos. Sabemos nosotros que el aniversario de nuestra iglesia es el día 8 de mayo, pero como se nos juntó con la celebración del 10 de mayo, bueno, del Día de las Madres, pues decidimos hoy domingo, hermanos, al tener un momento especial para orar y para recordar cómo Dios permitió que hubo un grupo de personas, de los cuales algunos todavía viven, hermanos, que decidieron tomar el desafío de iniciar esta obra que hoy, hermanos, es conocida como la Iglesia Bautista Peniel aquí en esta área, hermanos. Fíjense que esta semana que pasó tuve también la bendición, nuestra hermana Marilena tuvo una idea, hermanos, de organizar aquí al barrio, hermanos, organizarnos como un vecindario de Watch Neighborhood, o sea, cuidarnos unos a los otros por algunas situaciones que hemos experimentado de robos. Y me dice, ¿cómo ve, pastor? Hacemos esto y que si podemos usar el gimnasio para citar al sheriff, vino el jefe de policía, vino el constable, vinieron otros policías. Y se hizo, hermanos, sí, pues para haber sido el primer intento fue una bendición, hermanos. Llegaron algunos vecinos interesados en esto y es algo que va a continuar. Pero me llamó mucho la atención que el sheriff me dice, ¿sabía usted que mi abuelo venía a esta iglesia? Y le digo, no, pues yo soy nuevo aquí, le digo, yo apenas tengo 3 años. Y me empezó a platicar de su abuelo. Y pues pregunté, y sí, hermanos, me dicen que era un hermano muy amado, que cantaba solos y que es un hermano que falleció de 103 años, el hermano Garay, hermanos. Y incluso le dije al sheriff, le dije, este domingo vamos a recordar algunos hechos que sucedieron con la fundación de esta iglesia. ¿Por qué no nos acompaña? Si es que usted a lo mejor retome el lugar de su abuelo. Y no me lo aseguró, pero no sé tampoco si fue por diplomacia, pero me dice, sí, los voy a acompañar. Pero vamos a estar orando por cada uno de ellos, hermanos. Yo sé que nuestro hermano Navejas cada miércoles pide oración por su trabajo ahí en el departamento de policía. Pero vamos a orar porque él me dijo, este señor el sheriff me dijo, yo algunas veces acompañé a mi abuelo. Ahora, yo no sé hasta qué punto él haya hecho una decisión o no por Cristo, pero ¿por qué no querer que esta idea que tuvo nuestra hermana Marina puede ser el medio para que muchas de las personas que conocieron esta iglesia en el pasado, que se interesen en lo que el Señor lo motive? Yo creo que esa debe ser nuestra oración, hermanos. Miren, tenemos una placa aquí en la oficina de las personas que fundaron esta iglesia, hermanos, y entre ellos algunos de los que todavía están con nosotros son nuestros hermanos Navejas, hermanos. Es decir, que le voy a pedir a mi hermano Navejas que él nos guíe en la oración en este servicio. Así que ahí como lo ven de joven, es fundador de la iglesia, hermanos. Ahí como lo ven de fuerte todavía, el Señor lo ha mantenido hasta aquí. Y pues gloria a Dios porque sigue sirviendo al Señor. Oremos guiados por su hermano. Señor nos bendiga, hermano. Nunca pensé llegar a este tiempo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que empezamos aquí tumbando hierbas y todo, y muchos hermanos pues ya se me adelantaron. Pero yo los voy a alcanzar, ¿verdad? Un día de estos yo los alcanzo. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, por las bendiciones que nos das, Padre, de poder estar aquí en tu presencia, Señor. Y te invitamos, Padre, que escuches cada petición de nuestros corazones al estar aquí, Señor, oyendo, Señor, tu palabra en esta mañana, Señor. Te pido que sea cada uno de nosotros un gran oidor, Señor, de tu palabra y la podamos tesorar profundamente en nuestro corazón, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos y aquellos que se acuerdan, Señor, de cómo empezamos, Padre. Te pido que sigas con ellos, Padre, sabiendo, Señor, que ya hace 34 años, Señor, nosotros empezamos aquí, Señor, pero tú, Señor, nos has sostenido, nos has superado, Señor, en diferentes maneras, Padre. Y nos sigues bendiciendo, sosteniéndonos, a pesar de enfermedades, a pesar del tiempo, tú estás con nosotros, Padre. Te pido, Padre, que seas en esta mañana
con nosotros, con cada uno de nosotros, Señor, y bendice los hogares. Y aquellos que nos están escuchando, Padre, en sus hogares, que ellos también tengan el deseo de reunirse con el pueblo tuyo, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre. Nos ponemos en tus benditas manos, en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les voy a invitar que se pongan en pie para hacer la lectura en esta mañana. La lectura de hoy se encuentra en Filemón, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y en lo que yo lo leo, ustedes siguen con su vista en sus Biblias, o si no, va a estar ahí, ¿verdad?, en la pantalla. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu nombre, en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar sus asientos, hermanos. A stranger, and you invited me in. I was sick, and you looked after me. I needed a teacher, and you inspired me. I was lost, and you prayed for me. I was addicted, and you helped me break free. I needed a mentor, and you were there for me. I felt alone, and you showed me true community. You helped me experience the joy of worship. You made me feel welcome and safe. You gave me the strength to keep going. You led me to Jesus. La bienvenida a todos ustedes, ¿verdad? Y les pedimos que se pongan en pie en esta hermosa mañana, ¿verdad? No solamente estamos celebrando, ¿verdad?, que el Señor nos ha permitido 34 años, ¿verdad?, de estar aquí, pero también ese milagro, ese privilegio de abrir nuestros ojos en esta mañana y decirle gracias, Señor, y venimos a tu casa para alabar y glorificarte con tus hijos, ¿verdad? Entonces en esta mañana vamos a cantar con todo el gozo, ¿verdad?, que hay en nosotros, diciéndole gracias, Señor, por lo grande que eres, por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Amén. Al que me ciñe de poder.
ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Joseph. Es de gran gozo poder de verdad agregar a nuestro grupo de alabanza. Qué tan bello es nuestro Señor, ¿verdad, hermanos? Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor
bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Amén. Y en este domingo que estamos celebrando, ¿verdad? Este año nuevo, este nuevo año, ¿verdad? O terminar el año de ser una iglesia, ¿verdad? De ser una congregación, Iglesia Bautista Peniel, una congregación donde yo he crecido, ¿verdad? Donde veo la hermosura, ¿verdad? De Dios en cada uno de ustedes, en los que ya no están con nosotros, como dijo nuestro hermano Navejas, ¿verdad? Pero para allá vamos todos, ¿verdad? A ese lugar glorioso para glorificar y cantar y alabar allí, ¿verdad? Y un día el Señor nos va a llamar, ¿verdad? Pero con esa certeza que ahí estaremos, ¿verdad? Esa vida eterna que Él nos ha prometido. Este canto se titula La iglesia prevalecerá, ¿verdad? Venga lo que venga, ¿verdad? Cuando nosotros estamos tomados y guiados por Dios, su iglesia siempre va a prevalecer, estén los que estén y los que no estén, ¿verdad? Y lo que venga. Entonces vamos a entonar este canto, ya lo hemos entonado antes, es un canto muy, muy bonito, ¿verdad? Y habla, ¿verdad?, de lo bueno que Dios es con su iglesia. Preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Llamaste, pueblo mío, nación santa, redimidos. Somos luz que alumbra al mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la
La iglesia prevalecerá, sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Eres el Cristo, Hijo de Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Eres el Cristo, Hijo de Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Tú puedes salvar. La iglesia prevalecerá, sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Hasta. Este siguiente canto, Yo me rindo a Él, es un canto que es muy personal, ¿verdad? A muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos esta decisión de rendir nuestra vida a Dios, a Jesús. Y en esta mañana yo le doy gracias a Dios también, ¿verdad? Porque vemos el fruto que da, ¿verdad? Me da mucho gozo ver a Joseph acá enfrente con nosotros. Lo cargamos casi muchos de nosotros desde recién nacidito, ¿verdad? Y ahora está parte del grupo de alabanza. Él está creciendo, nosotros no, hermanos. Entonces le doy honra y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y cuando nosotros nos rendimos a Él, a Dios, Él bendice nuestras vidas y la vida de nuestras familias, nuestros hijos y los hijos de los hijos, ¿verdad? Dice. Entonces vamos a cantar este canto diciendo: el Señor, yo me rindo a ti en esta mañana. Gracias, Señor, por darme esa oportunidad. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él.
con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Fidelidad de Dios es mucho más grande, ¿verdad? La que viene de Él para nosotros que la de nosotros para Él, pero le pedimos al Señor que nos dé esa fuerza, ¿verdad? Para serle fiel en todo. Y este canto, último canto en esta mañana, tu fidelidad es grande, incomparable, ¿verdad? No hay nadie más fiel que nuestro Dios. Amén. Como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Bendito Dios.
Padre Santísimo, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque podemos reunirnos, Señor, en tu casa de oración, Padre. 35 años, Padre bendito, y usted la ha guardado, mi Señor, en el hueco de su mano. Señor, bendiga y santifique los diezmos y las ofrendas, Señor, para engrandecer su reino, Padre. Y gracias, Señor, le doy por todas las vidas de mis hermanos que están aquí en esta mañana y los que transmiten, Padre bendito, por medio de este medio, Señor, para gozarnos en su palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, todo esto se lo rogamos. Amén. Lord, I'm struggling. Show me what I have to be thankful for. By the way, it's not a bill, it must be umpteen bills. Because I'm on the Senate Finance Committee to get to work on a tax reform. Well, the first thing, we gotta make sure is that we raise the tax Lord, I'm struggling. Show me what I have to be thankful for. Gloria a Dios. Los dos videos han estado preciosos, pero el primero, hermanos, lo tengo aquí en español para que nos quede la idea bien clara a todos, hermanos. La iglesia se mueve de esa manera, hermanos, como nos lo presenta. Y yo quiero, hermanos, que ahorita que estamos nosotros haciendo mención del aniversario de nuestro templo, tenemos que agradecer al Señor por la vida de aquellas personas que tuvieron esta visión. Yo no sé todos los detalles, hermanos, no sé las causas. Muchas iglesias surgen por problemas, muchas iglesias surgen por divisiones, pero muchas iglesias surgen por una estrategia que la dirige el Espíritu Santo, hermanos. Y cuando hay una iglesia surge y es plan de Dios, la iglesia permanece, hermanos. Y no solamente permanece, florece, hermanos, da fruto. Porque una cosa es permanecer como algo seco y otra cosa es permanecer, pero mantenerse siempre activo, renovándose, hermanos. Y yo creo que en este momento tenemos que dar gracias a Dios por la vida de esas personas. Como les decía al principio, cuando empezamos el culto, algunos todavía viven, hermanos. Miren, de la plática que tenemos ahí, que yo conozca, ¿verdad? Están los hermanos Navejas. Gloria a Dios por ellos. Está nuestra hermana Alcalá, nuestra hermana María Luisa Alcalá, que por cuestiones de salud se ha retirado un poquito, pero todavía está con nosotros. Está nuestra hermana Irma, hermanos, Irma Ramírez, que gloria a Dios porque sigue siendo una persona activa, hermanos, una persona activa en la iglesia, que no solamente es fundador, sino
que se convierten en columnas también, hermanos. Y pues nuestra hermana María Izquierdo, hermanos, que algunos de ustedes la vimos hace poco que nos visitó, es una persona que ya es grande de edad, pero que se mantiene orando por nosotros. ¿Y sabe qué me muestra eso a mí? Me muestra que no solamente se trata de empezar algo, sino de asegurarnos de que continúe, hermanos. Para que una casa que se sostenga, tiene que tener cimientos. Nuestros hermanos, esos hermanos que en el 88 pusieron los cimientos, bueno, gloria a Dios por ellos, pero después tuvo que haber columnas, y algunos de ustedes se han convertido en columnas, pero también tiene que haber muros, paredes, y tiene que haber un techo, hermanos. En ese sentido, todos somos responsables de hacer que nuestra iglesia siga caminando, hermanos. Yo quiero invitarles, antes de que los niños se vayan a su clase, que tengamos una oración especial, hermanos, por esta iglesia que es del Señor, por esta iglesia que es del Señor. Yo quiero repetir los nombres y ustedes me van a confirmar, ustedes que los conocen, si viven o si ya están con el Señor. Linda Ruth Estrada. Nada más digan, ¿está con el Señor o vive? Vive, gloria a Dios por ello. ¿En dónde vive? ¿Aquí? Bueno, pues entonces teníamos que pensar, hermana, ¿por qué empezar algo y después ya no estar? Nuestra hermana María Antonia Conde, está con el Señor. Gustavo Vázquez, a Rosa María Vázquez, Ariselda Córdoba, Eloy Córdoba, María Luisa Alcalá, pues está todavía entre nosotros. Los hermanos Dardo Navejas, ¿lo conocen? Gloria a Dios. Nuestra hermana Ana María Navejas, pues ya está con el Señor. Diana, síguete aquí con nosotros, gloria a Dios por ello. Nuestra hermana Amparo Ramírez, ¿ella era familiar de la hermana Irma? No. Falleció. Nuestra hermana Irma Ramírez, gloria a Dios porque ahorita está con sus hijos en Dallas, pero gloria a Dios porque sí entre nosotros. Cuchi Puente. Era tu mamá, ya bueno. Entonces te toca tomar su legado y decir, no solamente fundadora, sino columna. Amén. Gloria a Dios por ello, Ana. Nuestra hermana María de la Rosa. Era tu abuelita ella. Fíjate qué bendición, de generación en generación. Nuestro hermano Eulalio de la Rosa era tu abuelita. Bueno, gloria a Dios. Elvia F. Fuentes. Y si ustedes se fijan, en nuestro edificio, el gimnasio, lleva el nombre en honor de ella, hermanos. Seguramente es testimonio de la vida que fue ella y de lo que significó para esta iglesia. Nuestra hermana Evangelina Reza. Ella vive, no, gloria a Dios. Y María Izquierdo, pues también está todavía entre nosotros, hermanos. ¿Mande? Evangelina Reza es hija de ella. Gloria a Dios por ello. Bueno, miren, hermanos, ¿saben ustedes que todas estas personas, aún los que ya están con el Señor, son testimonios de esta obra, hermanos? Porque el hecho de que ya están con el Señor no quiere decir que dejaron de ser parte de la iglesia. Entonces que la iglesia es la iglesia visible y la iglesia triunfante. La iglesia triunfante son los que ya están con el Señor, los que ya partieron, los que ya están disfrutando de los deleites de estar con el Señor. La iglesia visible es la iglesia militante, la iglesia que seguimos todavía en la lucha, que seguimos en la batalla. Pero tenemos que asegurarnos, hermanos. Y ahorita vimos un testimonio también. Un testimonio como los niños no son la iglesia del mañana, son la iglesia del presente. Al ver tocando ahí a José, hermanos, eso nos habla de esperanza. De que mientras la iglesia tenga niños que sean educados en la palabra, la iglesia tiene futuro, hermanos. Recuerdo hace muchos años, conocí a unos hermanos en Nuevo México. Tenían un templo muy bonito, muy grande. Tenían en un área del templo, bueno, afuera, como una especie de museo, hermanos, en uno de los salones del templo. Y ellos tenían ahí su historia. Y era lo que enseñaban, era lo que mostraban. A cualquiera que llegaba ahí a visitarlos, inmediatamente le querían mostrar su historia. Y un día que me la mostraron a mí, hice la pregunta, ¿y dónde están todas estas personas? Y uno de los hermanos
con mucha tristeza dijo, ya no están con nosotros. Se fueron a otras ciudades, se fueron a otras partes, pero ya no están con nosotros. Y luego me dijo, y yo creo que nosotros muy pronto vamos a desaparecer. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque no tenemos niños, porque no tenemos jóvenes, porque somos puros ancianos. Y al morir nosotros va a morir la iglesia. Cuando la iglesia tiene niños que son educados en la palabra, aunque moramos los ancianos, hermano, la iglesia va a seguir caminando. Entonces yo quiero que ahorita que oremos, tenemos que orar, dando gracias a Dios por la visión de sus hermanos fundadores, agradeciendo al Señor por la vida de los que todavía están con nosotros, dando gracias a Dios, hermanos, por aquellos que durante estos, yo saqué 34 años, del 88 ahorita, 34 años, o 35, 34 años. Bueno, entonces durante este tiempo, la iglesia ha necesitado de gente activa, ha necesitado de gente responsable que han sido columnas, y la iglesia va a seguir necesitando de gente activa el día de mañana. Y ahí tenemos que dar gracias a Dios por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por los jóvenes, aún aquellos que se van a estudiar fuera o que se van a otra parte, es que el día de mañana puedan sentir compromiso de seguir apoyando esta obra que es del Señor. Se les está repartiendo unos pequeños separadores, hermanos, solamente como un recordatorio. Y también otra cosa, hay un acuerdo de la iglesia, hermanos, de que cada 5 años tener un gran festejo. Entonces nos tocaría el siguiente año, que es el 35. Este será el 35 aniversario, así que hoy solamente tendremos una acción de gracias. Damos gracias a Dios por los hermanos que siguen vivos, que están entre nosotros, que siguen vivos y activos. Y damos gracias a Dios también por aquellos que, aunque no estén entre nosotros, siguen respaldándonos en oraciones. Y damos gracias a Dios por aquellos que ya partieron con el Señor, porque dice la palabra que ellos ya están con el Señor, pero sus obras entre nosotros siguen, hermanos. Así que oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición que nos das como iglesia de estar en este lugar. Gracias porque esto fue posible porque un día tu Espíritu Santo motivó a un grupo de hermanos para iniciar esta obra. Gracias, Señor Jesús, porque tú lo hiciste, tú lo respaldaste y lo sigues respaldando. Somos una iglesia joven, una iglesia que comparada con otras quizás tenga pocos años de existencia, pero somos una iglesia que se mantiene fiel a ti, que queremos seguir fieles a ti, que queremos seguir siendo lumbrera en este lugar en el que tú nos has puesto. Te ruego que tu Espíritu Santo nos motive a nosotros, a los que seguimos aquí, Señor, a los que son parte de ese grupo de fundadores, a los que somos parte de la membresía, parte de los miembros vivos y activos y responsables. Te ruego en el nombre de Jesús que tú renueves en nosotros la visión de que la Iglesia Bautista Peniel fue puesta por ti con un propósito, y ese propósito se debe de manifestar alcanzando a los que nos rodean para que te conozcan a ti como único y suficiente Salvador, discipulando a los que tú agregas a nosotros y sobre todo siguiendo, glorificando tu nombre, porque para eso existimos. En tu nombre, con acción de gracias, te pido esto, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios por ello, hermanos. Así les pedimos a los niños que se vayan a su hora de aprendizaje, hermanos, y seguimos orando por ellos, porque como les digo, son parte de nuestro presente, hermanos. Una iglesia de buen testimonio. Miren, cuando decidimos que hoy domingo íbamos a enfatizar la cuestión del aniversario del templo, yo no quise dejar a un lado el libro que seguía, hermanos. La carta de Filemón es bien importante. Pero ¿sabe qué encontré al estar estudiando Filemón? Que lo que se dice de Filemón se puede decir de la iglesia también, hermanos. Lo que Pablo dijo de Filemón se puede decir de todos nosotros. Ahora, tenemos que ver que la carta de Filemón, la carta de Pablo a Filemón, es de sus cartas más personales, hermanos. De hecho, quizás sea la única carta. Está sonando esto. Apagar aquel. Gloria a Dios.
Hermanos, podemos decir que de las cartas del apóstol Pablo, esta es la más personal, porque si usted se fija, no habla de exhortación, no habla del evangelio en cuanto a la muerte y resurrección de Jesús, no habla en cuanto a doctrinas. Simplemente es una recomendación que Pablo le quiere hacer a un amigo personal, porque Filemón no era un pastor, Filemón no era un siervo como lo fue Timoteo, como lo fue Tito. Por eso es que es difícil clasificar la carta de Filemón, porque no es de las epístolas dirigidas a las iglesias, tampoco de las epístolas dirigidas a los pastores, sino es una carta que tiene una cuestión completamente personal. Si usted se fija, lee la epístola a Filemón, Pablo habla en primera persona. Es como que si usted le hubiera escrito a un amigo, como que si usted le escribe a un amigo, no es lo mismo que le escribe a un amigo que le escribe a una iglesia. Tengo un amigo pastor que cuando él estaba empezando el ministerio, estaba sirviendo en Chihuahua, en una parte de la sierra, y él tenía a su novia en Monterrey, y tenía también a su supervisor que estaba en otra parte. Era el tiempo de las cartas, hermanos, no era el tiempo de ahora, de que te metes al internet y que mandas un mensaje de texto, que mandas un WhatsApp. Era el tiempo en el que tenías que comprar una hoja, agarrar la pluma, escribir la carta, luego ponerla en el sobre, luego ponerle la estampilla, luego enviarla, esperarte 7 días a que la otra persona la leyera, que se llenara de contestar y esperar otros 7 días para tener la respuesta. Y este hermano le escribió una carta a su novia, una carta de amor. Pero también le escribió un informe a su supervisor. Y la carta de amor pues era una carta bien romántica, hermano. No puedo vivir sin ti, no veo el día en el que ya nos casemos, que estemos juntos, etcétera, etcétera. Y la carta de su informe pastoral pues era bien formal, dando informes de las actividades, dando informes de los ingresos y de todo, hermanos. Pero cuando iba a poner las cartas en el sobre, se equivocó. La carta de amor se la puso a su supervisor. Y la carta del informe pastoral se la puso a su novia, hermanos. Y los dos se sorprendieron cuando recibieron su carta, hermanos. Dice el hermano que después no se esperó el supervisor, le envió un telegrama inmediatamente para decirle: explícame por qué me escribes eso. Porque le estaba diciendo que lo amaba y que no podía esperar más tiempo. Y fue una confusión tremenda, hermanos, porque era una carta personal, pero se la dirige a alguien que tiene que ver con su ministerio. Y la carta que era para el ministerio se la dirige a la novia. La novia también decía: ¿por qué me está hablando de esto? ¿Por qué me está diciendo de las actividades? ¿Por qué me está diciendo de sus problemas? ¿Por qué me está diciendo de los ingresos? Porque fue un error. Alguien podría pensar que Pablo se equivocó al escribirle a Filemón, pero no fue así. Pablo sabía lo que estaba escribiendo y sabía por qué se lo estaba escribiendo. Uno de los detalles interesantes, hermanos, es que el apóstol Pablo menciona en la carta de Filemón, dice que lo escribió de su propio puño y letra, hermanos. Porque Pablo, ya cuando él es un hombre de edad, él utilizaba una especie de secretario, hermanos, a que escribiera. Pablo dictaba las cartas y se las escribía. En el libro de Romanos tenemos el dato de que había un hombre que se llamaba Gayo, y él escribía lo que Pablo le dictaba. Pero en el caso de Filemón, él lo quiso escribir porque Pablo no quería que hubiera un intermediario entre lo que él iba a decir a Filemón y él mismo. Por eso decimos que es una de las epístolas más personales del apóstol Pablo. Si usted se fija en ese pasaje que leímos, tiene un carácter casi íntimo, hermanos, de alguien muy cercano. Tiene un carácter de alguien que conoce a la persona, que conoce de su fe, conoce de su testimonio, pero también conoce de la buena reputación que tenía Filemón. El apóstol Pablo lo escribe desde la prisión. Esto sí lo sabemos. Es una carta escrita de la prisión. Porque miren, la forma como dividimos las cartas de Pablo son las epístolas generales, que son para las iglesias, las epístolas pastorales.
Pero también hay una clasificación que le dicen las epístolas desde la prisión. Filemón entraría dentro de esta clasificación. Él lo escribe estando preso. Y según dicen algunos comentaristas, la razón por la que Pablo le escribe a Filemón es porque Onésimo llegó a verlo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo, así literalmente. Un esclavo que era propiedad de Filemón. Creen que se había escapado. No se sabe por qué problemas, no se sabe si había habido algo personal, si Filemón había hecho algo indebido, como un robo o algo por el estilo. El asunto es que él decide escaparse. Y sabe usted, hermanos, que aún cuando Filemón era cristiano, él tenía la autoridad para mandar a arrestar a Onésimo, para castigarlo. Inclusive, hermanos, la ley romana permitía hasta castigarlo con la muerte. Porque aunque nosotros como cristianos de ninguna manera aprobamos la esclavitud, recordemos que tanto Filemón como Pablo eran hombres de su época. Pero Pablo, hermanos, le va a dar una enseñanza bien tremenda a Filemón que tiene que ver con el testimonio. Porque según creen estos comentaristas, Filemón conocía a Pablo porque Pablo lo había evangelizado, inclusive en su casa había reuniones. Y seguramente ahí había visto también a Onésimo, y Onésimo había visto a Pablo. Cuando Onésimo escapa, él decide ir a buscar a Pablo, y Pablo, pues conforme a su estilo, lo evangeliza. Por eso es que cuando le escribe a Filemón, presenta a Onésimo como su amado hijo, hermanos. Lo presenta como su amado hijo porque ya era un discípulo de Cristo, ya era alguien que se había convertido al Señor. Y así que en una forma bien simple como podemos ver esto, los primeros versículos que son los que leímos, Pablo le está recordando a Filemón su experiencia con Cristo, le está recordando su entrega, su fe, le está recordando, hermanos, cuál había sido el trato que él había hecho con el Señor de servirle, de seguirle, y le hace ver, hermanos, que él está consciente de que tiene buen testimonio. Dice el versículo 4: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. A mí me simbra esto, hermanos. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes. Fíjese, Pablo estaba preso en Roma. Se cree que Filemón estaba en Colosas, en donde estaba la iglesia de los colosenses. Pero aún así, a Pablo le llegaban los rumores, le llegaban los comentarios de que Filemón era alguien que amaba al Señor. Era alguien que tenía una fe viva en el Señor y que manifestaba ese amor al Señor y esa fe en Cristo en servicio para los santos, es decir, para el pueblo de Dios. Esto, hermanos, es algo que fue lo primero que me saltó a la vista y pensé cuán necesario es que la gente vea esto en nosotros como cristianos, que la gente vea esto en nosotros como iglesia, que escuchen del amor que tenemos por el Señor, que escuchen de la fe que tenemos, de una fe viva. Lamentablemente a veces se escuchan otras cosas, hermanos. Lamentablemente a veces se escuchan de problemas, se escuchan de crisis, lamentablemente a veces se escuchan de cuestiones que no edifican. Pero en este caso, Pablo podía dar testimonio que cuando alguien le platicaba de Filemón, él podía decir, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. Ahora fíjense después cómo se manifestaba este amor y esta fe. Dice en el 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La participación de tu fe. Si como cristianos no estamos participando en alguien de nuestra fe, no estamos cumpliendo con nuestra tarea, hermanos. Así de simple. Es más, si nadie en el trabajo, en el vecindario en donde nos movemos, sabe que somos cristianos, algo está fallando, hermanos. Y que no lo sepan porque vean una calcomanía en nuestro carro, o que no lo sepan porque nos vean con una gorra que diga que Jesús te ama. No, que lo sepan al ver nuestro amor y fe en el Señor Jesucristo, hermanos. El testimonio de una iglesia será un testimonio positivo cuando la gente que rodea esta iglesia
puede ver un testimonio de fe, de amor y, como dice este último versículo, de participación de la fe, hermanos. Hay una palabra que en el griego sale mucho en este pasaje y en toda la carta de Filemón. Se traduce como comunión, se traduce como compañerismo, se traduce como, en este caso, como participación. Pero la palabra es koinonía, hermanos. La koinonía es la base, hermanos, que hace que la iglesia se fortalezca. Y nosotros la traducción más común de koinonía es tener comunión. Comunión con Dios es una cosa, pero comunión unos con los otros es otra cosa bien diferente. Yo quiero hacerle una pregunta, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que invitó a alguien de la iglesia a comer a su casa? No del grupito ese con el que se ve todos los domingos, no, de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que se acercó con alguien que no conoce, que lo ve en la iglesia y que dice, es el hermano que se sienta a tal parte? Pues ¿cuándo fue la última vez que le dijo, hermano, quiero tener compañerismo, quiero tener comunión, quiero tener koinonía? La fe, el amor en Cristo, eso tiene que ver con nuestro crecimiento personal. Pero la comunión unos con otros tiene que ver con el crecimiento como iglesia, hermanos. Por eso es que me encantó el primer video, hermanos. Cuando nosotros como iglesia podemos entender que la iglesia se mueve por la disposición de las personas, las cosas funcionan, hermanos. Cuando la iglesia puedo entender que mi compromiso con la iglesia no solamente fue hacer una decisión de aceptar a Cristo o de bautizarme o de hacerme miembro, no. Es una decisión que permanece, hermanos, que debe de permanecer. Es una decisión que debe de acompañarme durante el resto de mi vida. Porque cuando me convierto a Cristo, me debo de convertir para toda la vida, hermanos. No solo para un momento, no solo para un tiempo específico, que a lo mejor se renueva en algunas veces del año. No, es una decisión que se hace hasta que Cristo venga por nosotros o que Él nos llame. Por eso dice la palabra, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. La perseverancia de los santos tiene que ver con continuar, hermanos, continuar en Cristo. Por eso es que Jesús dice que separado de Él nada podemos hacer. Tenemos que permanecer en nuestra fe en Jesús, nuestro amor por el Señor y compartiendo nuestra fe con aquellos que nos rodean. Esto es lo que Pablo pudo ver en Filemón. Le dice, yo oigo de tu amor, oigo de tu fe, pero también oigo de tu participación de la fe. Por eso es que el apóstol Pablo tiene la confianza de escribirle para el tema que iba a tocar. Después fíjense lo que dice en el versículo 7, dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué hermosa expresión referente a Filemón, hermanos. Por ti han sido confortados los corazones de los santos. Y recordemos que cuando habla de los santos está hablando de los discípulos de Cristo. Está hablando de los hermanos en la fe. Yo me pregunto, si alguien un día escribiera una carta sobre nosotros, ¿tendríamos esas cualidades, hermanos? De que alguien dijera, porque yo me acuerdo de ti, Ernesto, porque escucho del amor que tienes por la gente, escucho de tu fe, escucho de tu participación y escucho de que por ti han sido confortados los corazones de los santos. Cuando me hago esa pregunta, a lo mejor me quedo callado y no respondo, hermanos. Pero ¿qué tal si alguien un día escribiera de nuestra iglesia Peniel? ¿Se podría decir esto de nuestra iglesia? De que somos conocidos por el amor que tenemos, somos conocidos por la fe que tenemos, somos conocidos porque se participa de la fe entre nosotros, somos conocidos porque confortamos a los débiles, a los que están pasando por pruebas o a los que necesitan ser confortados. Filemón tuvo ese testimonio y yo creo que eso se tiene que trasladar a la iglesia, hermanos. La iglesia de Cristo tiene que tener este mismo testimonio. ¿Sabe usted que la gente inconversa
Ellos no les preocupa mucho la cuestión de la doctrina, la cuestión de la teología o de los puntos teológicos. Eso es cuando ya conocemos de la palabra. Pero la gente de afuera, dice la palabra que decían de la iglesia primitiva, mirad cómo se aman. El amor es lo que atrae, hermanos. La fe es lo que atrae. A veces queremos atraer gente haciendo actividades. A veces queremos imitar al mundo. A veces queremos hacer conciertos como los que se hacen en el mundo. Y traemos luces, y traemos shows, y traemos todo eso, hermanos. Pensamos que sí vamos a traer gente. Pero no es eso lo que el mundo necesita, hermanos. Lo que el mundo necesita es el evangelio de Cristo. Lo que el mundo necesita es el mensaje de fe, de esperanza, de amor. Lo que el mundo necesita es el mensaje que los lleva a la reconciliación con Dios. Y eso es lo que vamos a aprender de Pablo en esta carta. Porque miren, primero Pablo le hace ver a Filemón todo lo bueno que él ha sido. Pero después le habla del asunto personal. Le hace ver que Onésimo está con él. Le dice, Onésimo vino a verme. Pablo sabía lo delicado que era esto, hermanos. Porque era un esclavo que se había revelado, que se había escapado. Y el compromiso de Pablo a lo mejor era denunciarlo, pero Pablo lo está devolviendo con su amo, con su dueño. Pero Pablo le dice, ya no lo recibas como un siervo, como un siervo, recíbelo como un hermano. Ya no lo trates como un esclavo, trátalo como a mí mismo, dice el apóstol Pablo. Incluso dice Pablo, si algo te debe, ¿qué le dijo? Ponlo a mi cuenta. Y eso se llama reconciliación, hermanos. Esta debe ser la tarea de la iglesia. Reconciliar al mundo con Dios, hermanos. Cuando yo como un cristiano voy y le digo a la gente que no está en el camino del Señor, arrepiéntete porque te va a hacer el infierno. Le estoy dando un mensaje condenatorio. Pero si yo le digo, arrepiéntete, busca al Señor porque Él te ama y Él te quiere en su reino, entonces usted da un mensaje reconciliatorio, hermanos. La iglesia de Jesús tiene que ser ese medio de reconciliación entre Dios y el mundo. Así como Jesús lo hizo, ahora Jesús se lo pone a la iglesia. Ahora, el Pablo se pone como un intermediario entre Filemón, que es el cristiano maduro, el cristiano espiritual, el cristiano que tiene buen testimonio, y entre Onésimo, que es el esclavo rebelde, el esclavo que se había escapado, que a lo mejor buscó ayuda de Pablo pensando que Pablo podría influenciar en Filemón para que no lo tratara tan mal. Pero Pablo lo primero que hace es evangelizar a Onésimo. Por eso le dice, ahora es como un hijo mío, porque ya estaba evangelizado, se había convertido a Cristo. Incluso Pablo le llama mi colaborador. Pero Pablo sabía que lo tenía que regresar con Filemón. Le dice, te lo mando, pero ya no lo recibas como un esclavo. Recíbelo como un hermano, como alguien de la fe. ¿Y qué compromiso esto, hermanos? Cuando entre nosotros, por ejemplo, tenemos una relación laboral, por ejemplo, una relación de trabajo, o cuando entramos en un contrato unos con otros, que el hermano sabe pintar, que la hermana necesita pintor y lo contrata, y luego después dice, ay, es que el hermano me cobró bastante. No me consideró que éramos hermanos. Dígale como aquella hermana que fue con el carnicero y que le dijo, hermano, ¿por qué me está cobrando lo mismo que a la gente si somos hermanos? Le digo, porque somos hermanos en Cristo, no en la carne. Tenemos que ser justos. Y si un hermano hace su trabajo, hay que ser justos y pagar lo que se debe de pagar. Ahora, si el hermano quiere bendecirle, pues deje que el hermano lo haga. También el que paga, si quiere bendecirle, pagarle de más, pues deje que lo haga. Pero en todo tiene que mediar el amor de Cristo. Era algo muy parecido que Filemón tenía que enfrentarse. Porque un esclavo era una propiedad valiosa, hermanos. Era ahorrarse el salario de una persona de por vida. Entonces ahora Filemón está confrontado con esto. Soy cristiano, amo a Jesús, tengo que amar al prójimo y tenía esclavos. Pero ahora este esclavo se ha convertido en mi hermano. Se ha convertido en parte de mi familia espiritual.
Por eso Pablo se pone como un reconciliador. Y le dice, hey, Filemón, no lo recibas como un esclavo. Recíbelo como un hermano. Y seguramente también le dice a Onésimo, Onésimo, no te comportes como que si fueras un asalariado. Compórtate como un siervo real. Un siervo que lo hace por amor. Que lo hace por el Señor Jesús. Yo creo, hermanos, que la aplicación que Dios nos quiere dar es que como iglesia tenemos que ser agentes de transformación, agentes de reconciliación, pero nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo transmitir amor si no tengo amor. No puedo transmitir fe si no tengo fe. No puedo participar a nadie de mi buen testimonio si no tengo buen testimonio. Y no puedo confortar a nadie si yo mismo no he sido confortado. Yo creo que es tiempo de que reflexionemos en esto. Nuestra iglesia, el Señor la ha sostenido y ha seguido caminando. Pero ahora nos toca, hermanos, a nosotros que estamos aquí, que a lo mejor no fuimos parte de sus inicios, no somos parte de su desarrollo, tomar esta actitud que tuvo Filemón. Y que la gente que sabe que usted viene a este lugar, que pueda decir, oh, sí, es un lugar en el que hay amor, hay fe, hay confortación. Y sobre todo, un mensaje que reconcilia al pecador con Dios. Que lo pone frente a frente, de tal manera que haya una relación de salvación. Usted y yo somos parte de este mover ahora, hermanos. Y es a usted y a mí que nos corresponde ser parte de esa gente, de esos agentes transformadores. Quiero invitarle a que reflexionen en esto y con esto vamos a concluir. El tiempo que estemos aquí, no lo sabemos. No sabemos si de repente usted es movido en su trabajo o si de repente por una situación que no está en su control, se tiene que mover de ciudad y será parte de otra familia espiritual. Pero el tiempo que Dios nos tenga aquí en este lugar, tenemos que sentir que somos responsables, hermanos. Responsables de la obra en la que el Señor nos ha puesto. Y esa responsabilidad no solamente es financiera, hermanos, porque muchos se limitan a eso. Esa responsabilidad tiene que ver con el orar, tiene que ver con el apoyar, tiene que ver con el decirle al Señor, Señor, ¿en qué área te puedo ser útil, Señor? Si mi vida te puede servir, úsala, Señor. Yo le doy gracias a Dios porque hay algunos de ustedes que tienen poco tiempo en la iglesia, me lo han dicho, a mí me han dicho, pastor, ¿de qué manera le puedo servir a la iglesia? No a mí, sino a la iglesia, al Señor. ¿De qué manera podemos ser útiles? Lo que sí le puedo asegurar es que todos tenemos un lugar en donde servirle al Señor. Ya sea evangelizando, ya sea testificando, ya sea sirviendo aquí en la iglesia con los niños en algunas de las áreas, pero no deje que su lugar se quede vacío por la comodidad de solamente estar recibiendo, pero también estar compartiendo. Yo le invito a que piense en su propia vida, que piense en su propia relación con Jesús y que piense eso que le dije hace un rato. Si alguien escribiera de usted, ¿qué diría? Si alguien escribiera de usted, ¿podría decir algo parecido a lo que se dijo al de Filemón? La única manera para que eso sea posible es que el Espíritu Santo nos ministre y que nos lleve a ese tipo de comunión con Él. Le invito a que oremos y que se lo digamos así. Jesús, tú conoces mi actitud, conoces mi corazón y conoces, Señor, hasta dónde anhelo servirte o hasta dónde he sido apático. Yo te ruego que tu Espíritu Santo me muestre que no solamente se trata de fundar una iglesia, sino de sostenerla, no solo financieramente, sino también con mis dones y talentos, con un ministerio personal y local. Yo te ruego que tu Espíritu Santo ministre a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y que tú seas el que nos hable, que tú seas el que nos haga sentir que necesitamos profundizar más nuestro compromiso contigo y nuestro compromiso con tu obra
nuestro compromiso con tu cuerpo. Perdónanos, Señor Jesús, porque muchas veces hemos sido cómodos. Muchas veces nos hemos conformado solamente viendo que otros lo hacen y nos hemos quedado solamente recibiendo. Muéstranos, Señor Jesús, que hay mucho que hacer, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, en donde está la verdadera misión de la iglesia, que es la de hacer discípulos. Te ruego que tu Espíritu nos ministre y que nos lleve al desafío de ser una iglesia de buen testimonio, de ser cristianos de buen testimonio, de ser cristianos de los cuales se diga que su fe, su amor y su espíritu reconciliador son una realidad, y que esa realidad se manifieste en donde tú traes personas a conocerte a ti y que sean alimentadas y fortalecidas en este lugar. En el nombre de Jesús te ruego que tú nos ministres, que nos despidas en paz y que pongas en nosotros el anhelo de servirte como tú lo mereces. En Cristo Jesús, en canción de gracias te pido esto. Amén. Antes de irnos les quiero poner un desafío, hermanos. ¿Cuántos años cumple la iglesia? 34. ¿Creen ustedes que sea posible que le podamos hacer un regalo a la iglesia? ¿$34? A ver, $34 a la iglesia. ¿Será difícil? $34,000, ¿será difícil? No es difícil, es posible, pero no es eso lo que la iglesia necesita. Gracias a Dios, Dios nos ha bendecido. Porque está 34 nuevas personas. ¿Será difícil hacer eso? No, pues a lo mejor yo el dólar. ¿Por qué no pensar que como iglesia vamos a decir, Señor, danos la visión de evangelizar, discipular y regalarle a la iglesia Peniel 34 nuevas personas? ¿Quiere que sea difícil? ¿Quiere que sea imposible? Hermanos, los domingos en la tarde estamos viendo la cuestión del discipulado. Y lo siguiente que vamos a ver es, bueno, hemos visto ya, yo creo que ya los que estamos haciendo el estudio el domingo en la tarde, estamos convencidos de que la misión de la iglesia es hacer discípulos. Ahora es cómo los hacemos. Pero yo quisiera invitarla a que usted, cada uno de los que estamos aquí, tomamos este desafío para decir, Señor, dame la visión. De que no es lo que el mundo ofrece, no es lo que la sociedad ofrece, es lo que tú ofreces, lo que necesita mi vecino, mi familia, mis amigos, que es el Evangelio de Cristo. ¿Seríamos capaces de aceptar el desafío, hermanos? Amén. Híjole, damos como 4. Entonces nos van a tocar como 12 cada uno. A ver, ¿sería difícil que aceptamos este desafío, hermanos? Podemos decir amén. Así que entonces ya como que son de 2 a cada uno. Pero ¿por qué no decir, Señor, permite que me multiplique uno por uno? Hermanos, esta es la labor de la iglesia. Y esto es lo mejor que podemos hacer por la obra del Señor. Dios no nos mandó a hacer dinero, no nos mandó a hacer edificios, nos mandó a evangelizar, hermanos. Así que tomemos el desafío y salgamos con esta idea de que sí podemos, y cada uno de nosotros es responsable de evangelizar, de discipular, y decir, pastor, me rebasé el número, no solamente lo hice con 2, con 3, sino lo hice con 10. Imagina que lo multiplicáramos por ella, sería una bendición. Así que ese es el desafío, 34 nuevas personas para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Saluda a su hermano, dígale que le fue de bendición verlo y motívele a que sea un hacedor de discípulos. Estamos despedidos, hermano.